Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular, nocturna, en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, gente comprometida con la formación de jóvenes que están en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar el programa. Hoy vi una denuncia de la Fuerza del Pueblo sobre el problema del arroz. Hay arroceros que están preocupados porque no hay una política arrocera clara aparentemente, principalmente con las importaciones, no con la producción. Y entonces eso está afectando el flujo en el comercio, porque parece que, o no parece, sino tiene que haber un tapón, como se le señala a eso en comercialización. Es decir, hay un taponamiento en los canales de comercialización y entonces no está saliendo el arroz pilado, criollo. Eso frena al molinero porque le tumba liquidez, no puede salir al mercado, entonces se acumula mucho arroz en factoría y eso crea mucho problema. Pero eso le crea un problema al productor, que ya tiene su arroz maduro y tiene que cortarlo y mandarlo a factoría. Parece que se ha descontrolado el asunto de las importaciones, porque es que esos permisos de importación son muy atractivos. Y nosotros hemos hablado mucho de eso aquí, pero este gobierno no hace caso de eso. Agricultura es un feudo donde ahí se hace lo que diga alguien o es una especie de ni siquiera de cooperativa, porque las cooperativas
se tienen que decidir las cosas, diríamos, entre más personas, pero aquí es algo como si fuera una suerte de comité para dirigir todos los negocios y todas esas cosas que se presentan en ese ministerio. La Fuerza del Pueblo señalaba que, y es la realidad, las cosechas de primavera generalmente en arroz están por encima del consumo. Es muy lógico. Es la cosecha de mayor producción. Entonces, la demanda es más o menos rígida ahí, de que no cambia o no rígida, sino que se mantiene más o menos una demanda por debajo de lo que es la producción en ese momento, que entran, como se dice, ese buche, para hablar en forma más vulgar. La producción arrocera de la primavera es mayor que la segunda etapa o los retoños. Entra mucho arroz a factoría, pero sale, no todo el arroz que entra es el que sale al mercado. Entonces el mercado tiende a saturarse. Por esa razón se diseñó el programa de pignoración para, bajo el amparo de ese programa, recibir una partida de arroz que pudieran mantener el flujo hacia el mercado adecuado y que no se saturaran los canales y los molineros se vieran en la necesidad de entrar en una suerte de guerra comercial. Entonces el programa de pignoración, si funciona, usted, bueno, retiene 4 quintales y distribuye en el mercado 3, o si la producción fueron 8, usted retiene 5 millones y usa 3 para el consumo. Esos 5 millones siguen consumiéndose en los meses ya donde comienza la siembra de invierno, como se le llama. Entonces esos meses de siembra y de crecimiento del arroz te va cubriendo con ese arroz que está almacenado. Ese arroz generalmente sale en partidas iguales, el consumo es más o menos estable. Y luego con la cosecha de invierno se acostumbra a cubrir los meses primeros del año siguiente, porque en ese trimestre también están las siembras tempranas de diciembre o en enero, y esa cosecha viene en marzo, y eso es más o menos el ciclo. Entonces esos meses de enero a marzo se cubren con el arroz que se produce en el invierno. Ese es más o menos el comportamiento del arroz en el mercado nacional, del arroz de producción nacional. Pero, como está ese acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, se pueden traer, según el decreto 693 que puso el gobierno, autorizó a que se importen solo 23,000 toneladas con 0 arancel. Pero se importan más, no con 0 arancel, con un arancel, por ejemplo, de un 20%. Entonces, ese arroz es competitivo con el arroz criollo. Si es arroz que procede de Norteamérica, pero puede tener procedencia por la vía de OMC, que son partidas de arroz que pueden ser traídas al país. Entonces, agricultura, ¿qué es lo que hay? Que se ha excedido en esos permisos, violando los acuerdos que se habrán tomado en la Comisión Nacional Arrocera. Ahí se han traído por esa vía más de 4 millones de quintales. Por tanto, la fuerza ha dicho que es falso que el gobierno esté promoviendo una producción de 14 millones o 15 millones de quintales de arroz, que ustedes saben que aunque sea ese el consumo del país, no se produce localmente esa cantidad de arroz. Lo que pasa es que se compensa con esas importaciones. Entonces, hay que poner esa cosa clara, porque aquí ese cultivo es un cultivo que tiene una inversión muy alta y tiene también
un problema social que tiene que resolver, que no puede ser desmontado de la noche a la mañana. Eso es delicado. Los productores arroceros tienen que buscarle la vía de que esas cosechas se corten y se lleven a las factorías, porque si no, las pérdidas en campo van a ser muy altas. Y la verdad que vi arroz, el Limón del Yuna, había arroz que ya está de corte, pero no sé por qué no lo han cortado, pero no dudo que sea que las factorías están tupidas, como se dice, que no resisten. Y es posible que al estar cerrado el canal de recepción, entonces haya problemas en el campo. Y es probable que esté pasando eso. Pero la verdad es que vi arroz en Limón de Yuna, arroz ya muy maduro que debe ser cortado. Y no se ha cortado todavía. No sé qué ha pasado. Pero vamos a seguir vigilantes con ese problema, porque ese es un cultivo que no se puede jugar con él, porque involucra a mucha gente en el país. Bueno, la verdad que hoy estuve viendo un relato que hace Miguel Franjul, muy bien, de una entrevista que le hizo a la señora Sonia Guzmán. Pero a mí me llamó la atención porque él dice, es un hecho inédito y parece que es verdad, que eso no se sabía, la respuesta de don Antonio, que fue muy política. Y además don Antonio demostró con esa respuesta que era un hombre que tenía entrenamiento político. Él no era un hombre versado en asuntos académicos, pero un político muy ducho, un político de verdad. Y yo una vez decía, vi una foto de don Antonio Guzmán, como con 15 o 16 años, no recuerdo, pero detrás de una mesa presidencial donde estaba Horacio Vázquez sentado allí. Es decir, un jovenzuelo, él en La Vega, creo que fue esa foto, donde don Antonio, ya jovencísimo, estaba en un entorno de poder. O sea, él era un hombre de la política. Entonces, en esta entrevista que hoy fue publicada en el periódico El Listín Diario, el decretazo que salvó la democracia, hay un hecho que me parece que lo soslayan ellos, doña Sonia Guzmán, su hija de Antonio Guzmán, y Miguel Franjul. Dice Miguel que Sonia Guzmán le relató que en el periodo de la transición, previo ya a la juramentación de don Antonio Guzmán, el 16 de agosto del 78, la cúpula militar que había intentado dar un golpe de Estado y que por lo menos interrumpió el conteo de los votos, en una noche fue impedida la Junta Central Electoral de que siguiera contando los votos en el 78. Indiscutiblemente que eso fue un hecho muy grave y que hubo intervención de extranjera para que esas cosas se revirtieran. El doctor Balaguer esa misma noche fue informado de la situación que los guardias, de una parte de los guardias, intentaba detener el proceso de conteo que venía favoreciendo al PRD con respecto al reformismo. El doctor Balaguer, esa noche, al ser informado de lo que había, paró aquello y dijo, no, conmigo no cuenten para eso no va. Esa cúpula militar, presionada, no hay duda, por fuerza norteamericana, hay que decirlo así, y latinoamericana, porque Venezuela jugaba un papel también ahí, y se sabe que el señor Carlos Andrés Pérez jugó un papel importante ahí, pero también las fuerzas vivas nacionales, principalmente el empresariado dominicano, y más el grupo de Santiago, le dio un apoyo militante a don Antonio Guzmán y a la decisión popular, al resultado de la voluntad popular. Y hubo muchas firmas y muchos comunicados y la gente de las fuerzas más importantes del país presentaron quejas y respaldo a las autoridades electas. Bien. Dice aquí Miguel, que le relató doña Sonia Guzmán, que el presidente Guzmán fue llamado por los militares que intentaron dar ese golpe, fue llamado a la jefatura, a la Secretaría de las Fuerzas Armadas, y que él fue acompañado de Secundino Gil Morales, ya los tres están muertos, y de su yerno, el señor
Espaillá, creo que era José María que se llamaba. Era José María, el esposo de doña Sonia Guzmán. Él se llamaba Jesús María, creo que era, vamos a ver, José María Hernández. Era el esposo de doña Sonia Guzmán. Y que don Antonio fue invitado a pasar a una habitación, a una oficina donde estaba la cúpula militar. Me imagino que allí estaría el general Bochán, estaría el señor Caminero, estaría tal vez Neini Barcea y otros militares que yo lo desconozco. Pero esos eran los principales militares que estaban en ese ambiente de resistencia. Entonces, que don Antonio habló, pero al salir, habló con los militares, pero al salir, el yerno le preguntó, cuando se monta ya en su vehículo, que qué fue lo que le dijeron los militares y que él habló con los militares. Dice don Antonio, yo le dije lo que yo quería que ellos me dijeran, pero ellos no me dijeron nada de eso, de lo que yo quería que ellos me dijeran. Pero ¿qué pasa? Que cuando don Antonio sale, mejor dicho, antes de instalarse en el carro, sale, los periodistas le preguntan que qué le dijeron los militares, qué le habían prometido. Don Antonio, en forma muy hábil, por eso digo, era un político muy ducho, le dijo a los periodistas, y dice Miguel aquí que lo dijo en forma, con calma teatral, que respetarán la voluntad popular, serán obedientes a la Constitución y me serán como su comandante en jefe. Es decir, fue una expresión muy completa de don Antonio respondiéndole a la pregunta de los periodistas. Bueno, entonces, el yerno de don Antonio dice, caramba, pero con una respuesta así, pues ya esto está bien. Bueno, don, ¿y qué fue lo que le dijeron? ¿Y eso fue lo que le dijeron los militares? No, eso fue lo que yo quise, eso era lo que yo quería oír de ellos, pero que ellos no me dijeron. De todas formas, que lo desmientan. Pero los militares no desmintieron a don Antonio porque no podían desmentirlo, porque no fue eso lo que ellos le dijeron. Seguro que ellos presionaron a don Antonio, como dice después Sonia aquí, a Miguel Fanjul, de que ellos querían permanecer en los cargos. Que don Antonio se comprometiera a no cancelarlo a ninguno de los que habían participado en la conjura, vamos a llamarle así. ¿Y qué pasó? Dice Miguel que doña Sonia le señaló que ahí vino lo que él define el decretazo que salvó la democracia. Dice, nadie le desmintió. 48 horas después, el nuevo presidente firmó el decreto número 1. Destituyó a toda la cúpula castrense y así inauguró la despolitización de las Fuerzas Armadas, un acto decisivo y valiente. Esa astucia personal de Guzmán, su juego de palabras ante la prensa, fue tan crucial como el decreto posterior. La democracia se salvó primero con un bluff y luego con tinta oficial. Pero yo creo que ellos soslayan un hecho muy importante. Don Miguel y doña Sonia. Y es que fue toda la cúpula militar que fue destituida. Solo los militares que habían participado en lo que se llamó la conjura. De parar, de frenar el conteo, pero el grupo de Peri Pérez no fue cancelado. ¿Y por qué no fue cancelado? Porque el grupo de Peri Pérez no estaba en ese golpe. Y todo el mundo sabe que aquí habían dos grupos militares que se disputaban el poder después de Balaguer. Si Balaguer se quedaba callado, los grupos militares actuaron porque Balaguer sabía muy bien que el grupo de Peri Pérez no estaba en eso, que era el grupo de Bochán y de Ney, vamos a decirlo así.
por poner la cosa más clara. Pero no es verdad que fue la cúpula militar, porque Néstor García fue enviado, se sacó de circulación. Pero Enrique Peri Pérez se quedó siendo jefe del ejército. ¿Por qué? ¿Y por qué se quedó siendo canciller de la República el señor Jiménez Reyes? ¿Por qué se quedaron esos grupos? Y luego, diríamos que menos del año, el jefe de la policía, don Antonio Guzmán, era Paulino Reyes de León, un hombre clave del grupo de Peri Pérez. Es decir, no fue toda la cúpula militar, como dice Miguel, que fue ese decreto. Ese decreto fue para llevarse una parte de ese grupo, pero el grupo de Peri Pérez no estaba en eso, porque ese era un grupo que todo el mundo sabe que respondía a los lineamientos que venían de Washington, y el gobierno de Washington desaprobaba lo que fue el golpe o el intento de golpe de Estado. Por lo menos el freno al conteo de los votos por parte de la Junta Central Electoral. Entonces, don Antonio no fue tan ingenuo allá. Él sabía que ese grupo de Peri Pérez no estaba en el golpe ni en el paro del conteo, pienso yo. Tal vez también el que está equivocado soy yo, y no los actores que estuvieron ahí en asiento de primera fila, como la señora Sonia Guzmán. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy bien, señores, hay que este programa extenderle nuestras condolencias a la familia de Suberví, de Rafael Suberví, don Fello Suberví, Rafael Fello Suberví, político, también un político de raza, como se dice. Fello fue un hombre
se distinguió en su Partido Revolucionario Dominicano, fidelísimo miembro de ese partido, siempre se quedó en ese partido ahí, aún con todas esas divisiones y los desprendimientos que hubo en el PRD, se mantuvo firme y bueno, murió siendo un miembro prominente del Partido Revolucionario Dominicano, que en paz descanse, don Rafael Fello Suberví, y nuestras condolencias a todos sus familiares y a los PRDistas también, porque fue un PRDista completo, esa es la verdad. Bueno, hubo renuncia del ministro de Hacienda, parece que ya entendía que había servido mucho tiempo al sector público. Él es un hombre que vino del sector privado, creo que ha hecho un trabajo por lo menos competente en su desempeño de 5 años en Hacienda. No hubo ruido allí hasta ahora, no sabemos si fue porque ya entendía que, como él ha señalado en su carta, que ya cumplió, como se dice, con el presidente y con el sector público, pero que vuelve a sus actividades del sector privado de donde venía, y realmente esa es la situación. Sorprende que lo hayan sustituido por el señor Magín Díaz, que es un gran técnico también, pero un burócrata que ha estado en todos los gobiernos, que yo creo que viene desde los gobiernos anteriores, no sé si en el de Balaguer trabajó, pero vino del gobierno de Hipólito Mejía, luego estuvo en el gobierno de Leonel Fernández, estuvo en el gobierno de Danilo Medina y ahora, bueno, cae en el gobierno de Luis Abinader. Es el burócrata que va a todos los cargos y no tiene compromisos políticos, parece, con ninguna de las organizaciones del país. Él, como funcionario público, es una persona muy experimentada, tiene muchísimo conocimiento de economía, es un hombre de juicio sereno, no es exaltado, crea poco ruido también como director de impuestos internos. No se le conocieron situaciones engorrosas allí, dolosas ni nada tampoco. Entonces uno espera que él tenga un buen desempeño también en Hacienda. Es decir, usted llegar nuevo a un cargo sin experiencia, por ejemplo, era muy incómodo. El presidente yo creo que fue muy certero en eso, porque él es una persona muy experimentada y no va allí a aprender. Incluso él puede ir a enseñar a ese cargo de Hacienda. Por tanto, no habría un desacople con los demás instituciones que tienen que ver con la coordinación de las políticas fiscales y monetarias y financieras del gobierno. Entonces, me imagino que el Banco Central se acomoda con Magín Díaz, porque Magín Díaz es una persona ya muy entrenada y conoce muy bien todos los fundamentos macroeconómicos y microeconómicos, porque él es un buen economista también. Así que le deseamos éxito al señor Magín Díaz y que no haya inconvenientes con los demás funcionarios, que sea una buena unidad en los lineamientos de políticas públicas, que sean coherentes, que no haya problemas que puedan crear inconvenientes al desempeño de la economía y del área económica del gobierno. Éxito al señor Magín Díaz y felicitamos al presidente, repito, porque es una buena selección, es un hombre muy entrenado en los asuntos que va a manejar, y eso conviene porque el gobierno no pierde efectividad, no pierde ritmo con eso. Muy importante, excelente. Bueno, entonces, llueven las críticas sobre el gobierno por el asunto del parqueo nuevo que se ha inaugurado allá en la zona colonial. Porque es un parqueo que se ha invertido dinero público. Entonces, bajo el amparo de un fideicomiso, aparece ahora una empresa panameña que es la que va a administrar el parqueo, y
parqueo caro, a 100 pesos la hora, en una zona que se dificultan las operaciones, porque si usted va a guardar su vehículo en eso, o a dejar su vehículo en ese parqueo y tiene que desplazarse a pie en esa zona colonial, óigame, eso es distante donde usted vaya y entonces eso queda bien retirado. Se pierde tiempo en las caminatas, no sé, y esas cosas incrementan entonces el tiempo de permanencia de ese vehículo, perdón, en el área de parqueo. No sé cuál ha sido la condición para que esas cosas se dieran de esa forma, la administración de ese parqueo, pero el gobierno tendrá que aclarar eso. Ahora hay gente, que yo creo aquí hay gente que se le está yendo, que están desbocados. Porque oír a un comunicador señalar al presidente como delincuente por hechos de eso y esas inversiones que se hicieron, esas cosas, yo creo que aquí hay gente que ha perdido el juicio. No es buen juicio, que no tiene ningún juicio. Porque si usted tiene una acusación tan grave contra el presidente de la República, usted tiene que pasar a presente querella y que el Ministerio Público lo desestime o lo acoja la querella. Pero yo creo que aquí hay que guardarle respeto, no, tal vez no a la figura personal, qué sé yo, a la figura jurídica del Estado, al primer mandatario, a la majestad, como yo he dicho, y la grandeza de la presidencia de la República. Pero ¿y cómo cualquier pelafután viene y le dice delincuente a un presidente de la República? Así como usted tiene que tener, no el que le tenga miedo tampoco, pero que usted sea fundamental con esas acusaciones, que usted presente algún documento, que usted diga que le avale eso que usted está diciendo, pero esas cosas aquí la gente, yo no sé, pero aquí hay gente que se está entendiendo que el poder es como si fuera una pedanía. ¿Y cómo es posible esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? La gente tiene que disciplinarse porque eso no está bien. Bueno, hay que decir lo siguiente. Vamos a hablar de política, un poco de política. Vi que Danilo Medina señalaba que la Junta Central Electoral es la que debe poner el orden, son palabras mías, en cuanto a llamar la atención a los aspirantes del PRM. Pero resulta que en el PLD también está pasando lo mismo que en el PRM. E incluso el Tribunal Superior Electoral dio un fallo. Y el PLD todavía ni siquiera se ha reunido, ha podido reunirse, como si está rehuyendo a su respuesta. Le dio un fallo diciéndole que ellos están actuando mal. Entonces piden a la Junta que le diga que le llame la atención a lo del PRM, pero a ustedes se la están llamando también. Entonces ahora, como haciendo galas de honestidad y de eficacia y de política en medio de las llamas, como se dice, consumiéndose en las llamas de la justicia, el propio PLD y el propio Danilo Medina, porque sus hermanos son los que están en justicia. Entonces uno como que ve esas cosas. En el PRM, aunque el presidente ha hecho un llamado de atención, diríamos un llamado de atención a que no usen el cargo con fines proselitistas, pero se ve ingenuo, porque el presidente de la República sabe que el problema no es que la persona salga a vocear, voten por mí, porque ese no es por ahí que se mueve el proselitismo de ese grupo de jóvenes que tienen aspiraciones de ser escogido candidato presidencial del PRM, en vista de que el presidente ya está bloqueado para presentarse a la reelección. Ahora, fíjense la similitud que lleva con lo que le pasó al PLD. Es decir, esa similitud como si la historia, la callada se venga, como hemos dicho nosotros tantas veces aquí. Es decir, aquellas flores de un día, Danilo Medina las estimulaba. Vayan, capullos, abran. Flores de un día, abran.
y los puso a trabajar y después les desconocía, sabiendo que eran flores de un día, que abren en la mañana y se marchitan en la tarde. Ninguno de esos jóvenes levantaba ánimo, no levantaba las pasiones para que fuera un candidato a vencer al PRM. Entonces, él al final tomó la rienda y dijo, bueno, el que yo quiero es a fulano, e impuso a un candidato que fue el señor Castillo. Y todo el mundo sabe lo que pasó ahí. El partido perdió las elecciones, sacaron un 37, un 38%, y todo el mundo sabe que eso no lo sacó Castillo. Ni siquiera Danilo Medina sacó ese 38 del PLD. Lo sacó el Estado, porque hay que ver todo el uso y abuso del uso de los recursos públicos para alcanzar ese número, ya con un partido herido por la salida de Leonel Fernández de sus filas 2020. Bien, eso fue lo que le pasó al PLD. No hay que buscar excusas, eso no fue de que el pueblo se equivocó, que el pueblo el pueblo no se equivocó. Si hubo un pueblo que votó consciente aquí, fue el pueblo dominicano en el 2020, que le dijo a Danilo Medina, mire, eso no va, porque usted quiso hacer esto así, hubo que pararlo desde Washington, y usted se portó mal y forzó a la división de ese partido. Y eso sacó al PLD del poder. Que no se excuse con su... A quien él tiene que decirle eso es a su propia gente. Miren, yo fui el que me equivoqué, pero no hay calidad para eso. Porque los líderes políticos en este país no es fácil que se confiesen con sus errores. Bien. El PRM parece que está corriendo la misma suerte. El presidente, consciente de eso, dirá, bueno, vamos a dejarlo que corran, pero yo no quiero que salgan a hacer proselitismo que se vea tan evidente que entonces me ponga en apuro el gobierno. El PLD, por lo menos, Danilo Medina sacó, lo puso fuera de los cargos públicos a los que compitieran. Creo que fue así. Gonzalo ya no era, tuvo licencia cuando fue candidato, salió de obra pública, pero los demás salieron de los cargos también. En este caso, el presidente ingenuamente le pide que no hagan proselitismo. Pero eso es ingenuo. Porque el problema no está en salir a la calle a decir vota por mí. Es la estructura política que tienen ahí en nóminas y los gastos que generan esos movimientos políticos internos en ese partido. Y todo el mundo haciendo sus gastos, los esfuerzos del gobierno se van en esas actividades de proselitismo callado o proselitismo clandestino o proselitismo oculto. Algo muy interesante, que los pretensos líderes del PRM de hoy, o los que pretenden ser líderes, a quien imitan es a Balaguer, no imitan a Peña Gómez. No, ¿por qué digo a Balaguer? Porque Balaguer levantó su liderazgo sobre la base de servirle 30 años a Trujillo en cargo público. Mostró eficiencia, mostró lo excepcionalmente eficaz que era para desempeñar los cargos públicos y defender ese régimen, que le ganó el visto, la distinción de Trujillo para fines de que fuera el presidente de la República. Y Balaguer hizo su liderazgo sobre la base de tomar esa experiencia de Estado, siendo un burócrata del régimen. Pero Peña Gómez, por eso decía yo, hizo el liderazgo más sano y más limpio del país, porque Peña Gómez nunca fue al cargo que más alto que ocupó público. Peña Gómez, antes de destacarse como líder, fue maestro, un simple maestro de escuela. Y ese liderazgo nació del lodo, decíamos nosotros aquí. Nunca ocupó cargo público. Su propio talento, su desarrollo personal del doctor Peña Gómez le llevó a ese liderazgo. Pero los nuevos líderes del PLD no quieren imitar a Peña Gómez, quieren imitar a Balaguer, levantar el liderazgo sobre la base de tener el Estado o esa mina,
esa mina a cielo abierto, que es un cargo público que usted está manejando miles de millones de pesos del presupuesto nacional, con nóminas especiales para mantener sus estructuras partidarias. Eso vamos a analizar en el siguiente espacio. ¿Qué queda para el presidente de la República, don Luis Abinader, y ese grupo de aspirantes a candidatos del PRM? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, Nueva York, vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Entonces, ¿qué va a pasar en el PRM? Pienso yo. Si el presidente de la República usara la misma táctica política de gasto, de ganar a papeleta limpia sobre la base de ese gasto excesivo, exhibiendo bonos de todos los calibres y de todos los tipos, y un gobierno que se dé el lujo de gastar 600.000 millones de pesos en subsidios y dádivas, pensiones y todas las facilidades, viendo hoy un trabajo que hizo ayer Andy Dawai, muy bien documentado, por cierto, sobre todos los subsidios que da el Estado Nacional. Y con ese nivel de subsidio, nadie pierde unas elecciones. Es decir, el PRM no podría perder las elecciones con el nivel de subsidio que tiene este gobierno, incrementado pero más de 2 veces a lo que fue anterior, el PLD y todo aquello. Es decir, este gobierno ha duplicado el gasto y los préstamos y todo eso, y así fue que se ganaron las elecciones, la reelección del presidente Abinader a papeleta limpia. Nadie puede negar eso. Regalando bonos navideños hasta en marzo. Se convirtieron en bonos de primavera. Algo increíble. Pero bien, eso fue el resultado. Si el presidente tuviera que repetir eso, pues el PRM no pierde elecciones, no la perdería las elecciones aquí. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el PRM? Pienso yo. La lucha de 2 mujeres va a ser desgarrante, porque no hay cosa que peleen más fuerte que 2 gallinas o 2 mujeres.
Y ese pleito viene en el PRM. Por ejemplo, de las flores de un día que están ahí, Guido Gómez Mazara dirá, este no es mi tiempo, porque así es que va a pasar. Este no es mi tiempo, y se sale del proceso. El señor San Lobatón dirá lo mismo. Bueno, lo que diga el presidente, eso es lo que va. El señor de INAPA va a hacer lo mismo, se retirará. Ahí quedará con ganas de luchar probablemente por cierta independencia, por los apoyos oligárquicos que tiene el señor David Collado, que siempre luce como medio aislado de lo que es el núcleo de poder del PRM. Como si contara con fuerzas, diríamos, celestiales que lo apoyen, algo así. Entonces, ¿quiénes quedarían? Las dos damas. Pero el papá de una de ellas es uno de los líderes del PRM. Y yo he dicho aquí que Raquel Peña es la candidata de Luis Abinader. Y de paliza, porque ella es la vice por ello. Y recuerdo que un tío de ella, de Raquel Peña, me dijo, antes de fallecer, antes de morir, que murió en el 2021. Ya Luis había ganado las elecciones. Murió en tiempo de la pandemia. Antes había muerto su padre, el padre de Raquel Peña, Leocadio, que en paz descanse, mi amigo. Y su hermano, un tío de Raquel, había apoyado a Luis Abinader para las elecciones del 2020, pero antes, en la contienda de primaria del PRM, que Luis venció a Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, que siempre fue muy buen amigo de los padres y de los tíos de Raquel Peña, le dijo a su tío, que me lo dijo su propio, me lo dijo él a mí, le llamó traidor, porque él había apoyado a Luis Abinader y no lo había apoyado a él. Él lo distinguió con un cargo público en su gobierno, a ese tío de Raquel Peña. Y sé que la amistad que tenía también con el padre de Raquel, seguro, yo digo eso, cualquier situación de amistad o de relaciones que hubiera entre ellos, en una lucha frontal de las dos chicas, las dos damas, van a salir a relucir esas cosas. Él le dirá traidor a la familia y voceará muchísimas cosas, porque Hipólito Mejía es un hombre de vocablo o de lenguaje y dice las cosas sin pensar. Pero eso va a ser una lucha desgarrante a lo interno. Y eso va a traer dificultades, probablemente, para buscar la unidad en ese partido. Entonces no va a valer el dinero. Repito, si es por el uso del dinero, el PRM no perdería unas elecciones aquí, porque 600.000 millones de pesos facilitados a la gente en este país, no se puede perder unas elecciones en un país como este. Este gobierno está despatrimonializando el Estado, regalando todo. Título definitivo, parcelas por solares, qué sé yo, título a solares, título a parcelas, título a viviendas, títulos a vehículos, qué sé yo cuántas cosas, pensiones especiales, cientos de miles de millones de pesos en pensiones de gente que no ha trabajado nunca en el Estado. Es decir, el gobierno está instalado para no perder unas elecciones. Si es por el uso y abuso del uso de los recursos públicos. Nóminas abultadas que están ya en niveles verdaderamente inflamables. Bueno, entonces, ¿cuál es la dificultad que tiene el PRM? Es esa lucha de esas dos damas, porque va a enfrentar a los dos líderes del PRM, a menos que uno de los dos ceda. Y eso es difícil en política. Y más cuando uno de los sectores está en el mando mayor
que es el sector del presidente, porque está con el mayor de los poderes, que es todo el poder del Estado, lo tiene el gobierno de Luis Abinader. Y entonces la propia Raquel Peña es la vicepresidenta de la República. Es decir, esa lucha va a ser descarnada, va a ser una lucha feroz entre esas dos damas. Porque el señor Hipólito Mejía no va a ceder. Él va a luchar hasta lo último ahí, por imponer a su hija. Repito, las flores de un día se recogerán por mantenerse en el cargo, o tal vez se toman algunas decisiones valientes y dicen vamos a competir, y salen de la administración pública o salen del cargo público. Será interesante el proceso, pero fíjense la similitud que va tomando ese proceso interno del PRM con lo que pasó en el PLD, donde al final el poder ejecutivo o el presidente, el imperante de turno, es el hombre que al final allana la situación. Y eso uno sabe que siempre generan esos problemas, porque al final tiene que imponerse el presidente de la República, que es el que se impone, porque es el que tiene el poder en las manos. Desde luego, repito, Hipólito Mejía ya sabe lo que es el poder, y el hombre va a luchar, como se dice, por imponer a su hija. Pero yo pienso que ahí es que está la mayor dificultad, en ese pleito entre esas dos damas, ese pleito de falda, que son terribles esos pleitos, y uno sabe cómo son en la vida diaria y hasta en la vida mundana, cómo son esos pleitos. E incluso los grandes conflictos de la historia también lo traen las mujeres, uno lo sabe eso. Y ahí está la historia, que nada más hay que acercarse a ella. Pero la verdad es que el proceso será interesante y vamos a ver muchas cosas para el 2028. Lo que sí tengo que decir lo siguiente: en el 28 lo vacuo y lo irrealizable no serán las propuestas. Óiganlo bien claro, las propuestas tienen que ser claras, realizables y de hombres experimentados o de gente que tenga cultura de Estado y que sepa que este país es un país que, para desatascarlo de donde va a estar con esa deuda de casi 80,000 o más millones de dólares que estará debiendo para el 2028, serán los grandes retos o de los bisoños o de los experimentados. Pero el tiempo será para aquellos excepcionalmente eficaces para un proceso de recuperación nacional. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.